Vamos a hablar entonces acerca de esta materia que es tan importante sin duda y que tenemos que cuidar sobre todo todos en realidad. En este caso estoy con el doctor Mirko Mantilla, quien es neurocirujano, a quien le doy la bienvenida. Fecha importantísima para la ciencia, doctor, para la medicina, también para todos los humanos. Sí, muchas gracias. Evidentemente se celebra esta semana, la Semana Mundial del Cerebro. En realidad ya hace muchos años atrás es una fundación, la Fundación Dana, una fundación de Estados Unidos y después una fundación Dana que también se ha creado en Europa. Entonces se ha definido que la segunda semana de marzo es la Semana Mundial del Cerebro. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de promocionar todo lo que es el cerebro y sobre todo prevenir enfermedades que afecten al sistema nervioso central. Qué importante. Ahora vamos conociendo, por favor, un poquito, vamos a retar a nuestro cerebro a que vaya adquiriendo estos conocimientos también, doctor. ¿Qué son las enfermedades? ¿Cuáles son las enfermedades que podrían afectar al cerebro? ¿Cómo prevenirlas, por ejemplo? Bueno, son muchas las enfermedades que pueden afectar al cerebro, dependiendo un poco también del tema de la edad, ¿no es verdad? En personas jóvenes, la afectación más frecuente obviamente es el dolor de cabeza, la cefalea. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza? O sea, tensional, y si son mujeres, la mayoría de los dolores de cabeza son secundarios a la migraña, ¿no? Entonces, esa es la patología más frecuente, digamos, en personas jóvenes, y después vendría el traumatismo cráneoencefálico también, por el tema de accidentes de tránsito y todo, el cerebro puede verse dañado en ese tipo de circunstancias. Y en personas mayores, digamos, ya la patología más prevalente, lastimosamente, es el accidente cerebrovascular. El ACV, como el ACV, exactamente, tanto el isquémico como el hemorrágico. Ahora, doctor, hay muchos factores que van incidiendo en esta situación. Uno dice, tengo dolor de cabeza. Cuando es constante, tiene que llamar mucho la atención. Exactamente. Y eso es justamente lo que en esta semana se quiere concientizar a los pacientes, porque, como tú dices, muchos pacientes o muchas personas dicen, tengo dolor de cabeza, se me va a pasar, y no le dan la debida importancia. Entonces, un dolor de cabeza puede ser una cuestión banal, pero también puede ser una cuestión que nos está informando de una patología grave a nivel del cerebro. Entonces, recomendamos a toda la población que tenga dolor de cabeza, tiene que tener una valoración por un especialista, o neurólogo o neurocirujano, y más aún contar con un estudio imagenológico que en este momento es muy accesible en nuestro medio. Qué maravilla, de verdad. Vamos a hablar un poquito más adelante de la campaña que ustedes van a desarrollar, pero voy a ahondar en este tema. Por ejemplo, del dolor de cabeza, doctor. A veces hacemos que se nos pase con una pastilla, con una aspirina, decimos muy comúnmente, o con cualquier otro fármaco. Y pensamos que es la solución, pero solo estaríamos ocultando a veces lo que hay por detrás. Exactamente. Hay muchos pacientes que con tumores cerebrales, por ejemplo, que la primera manifestación es un dolor que puede ser muy sutil, un dolor que uno no le puede dar mucha importancia y que a la larga ya puede ir generando secuelas importantes. Y también tú decías de que toman algún medicamento, entonces eso tampoco es recomendable, ¿no es verdad? Claro. La automedicación en nuestro medio es muy frecuente, lastimosamente, y van a la farmacia y la mayoría de los farmacéuticos dejan medicamentos específicos para migraña a cualquier paciente que tiene dolor de cabeza. Y lastimosamente esos medicamentos que son específicos para migraña son medicamentos que son peligrosos, porque son vasoconstrictores cerebrales y hay que tomarlos 3 veces máximo a la semana. Si ese paciente toma más de este tipo de medicamentos, inclusive puede generar en un infarto cerebral, porque son vasoconstrictores cerebrales, cierran las arterias del cerebro y te pueden provocar una cefalea de rebote. O sea, el medicamento es para el dolor de cabeza, pero si lo tomas de manera muy seguida, el mismo medicamento genera dolor de cabeza y a la larga puede tener una complicación seria como es el infarto cerebral. Además, doctor, esto no está de más mencionarlo. Lo que a mí, en caso de que yo tuviese o padeciese migraña, lo que a mí me hace bien no es útil tampoco para una persona de al lado, vale decir, cada persona con su migraña, cada persona con sus fármacos. Exactamente. Es por eso que hay una variedad de fármacos para migraña, una variedad de fármacos para la epilepsia, una variedad de fármacos para todo tipo de patología. Entonces nosotros como especialistas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar cuál es el mejor fármaco para cada paciente. Como tú dices, un determinado medicamento puede ir bien en la mayoría de los pacientes, pero no en todos. Exacto. Entonces, a determinados pacientes hay que ir cambiándole la medicación hasta encontrar cuál será el mejor medicamento para ese paciente en especial. Ahora bien, doctor, hay factores que con los tiempos han debido aumentar seguramente los índices de patologías cerebrales, llámese el estrés, por ejemplo. Exactamente, sí. El estrés básicamente puede provocar un daño a nivel cerebral a la larga. El estrés condiciona, por ejemplo, la liberación de cortisol.
que es una hormona conocida como la hormona del estrés. Y ese cortisol lo que hace es disminuir los niveles de serotonina. El cerebro funciona básicamente por mecanismos eléctricos y mecanismos químicos, neurotransmisores. Entonces, si disminuye el nivel de la serotonina, el paciente va a tener depresión, va a tener estados del ánimo alterados, va a tener irritabilidad y va a tener ansiedad. Entonces, básicamente, ese es lo más importante en cuanto al estrés, que puede provocar o desencadenar un síndrome ansioso-depresivo por alteraciones de neurotransmisores. Y obviamente el estrés también te condiciona la cefalea tensional, que es súper frecuente y que es de predominio occipital. El paciente tiene dolor en la nuca, como si le estuvieran apretando la cabeza, y el cuello se pone rígido. Es la típica cefalea tensional. Imagínense cuántas situaciones. Ahora, Doc, hemos hablado mucho de las patologías. Hablemos de prevenciones, llamémosle caseras. Por ejemplo, un buen sueño ayuda al cerebro, una buena alimentación. ¿Cómo se mima el cerebro, por ejemplo? Indudablemente, ¿no? El tema del sueño es fundamental. El cerebro tiene que descansar, el cerebro tiene que soñar, digamos, ¿no? El paciente tiene que tener un sueño. Nosotros lo clasificamos en sueño REM, de movimientos oculares rápidos, y sueño no REM. Entonces ahí es donde el cerebro realmente descansa, ¿no? Ya. Lo otro importante para el cerebro es el ejercicio físico también. Aunque uno no lo crea, si uno oxigena su cuerpo, el cerebro también va a recibir mayor oxígeno. Entonces tú tienes que saber, o todos tenemos que saber, de que el cerebro consume bastante oxígeno y bastante glucosa. Claro. Entonces el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, el tema del sueño, el tema de disminuir los niveles de estrés es fundamental para tener un cerebro saludable, un cerebro sano. Hablábamos de la actividad física. La alimentación, muchas veces nos decían comer pescado es muy bueno para el cerebro. Es cierto, hay cierto. Alimentos que también nutren nuestro cerebro. Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, el pescado es un excelente medicamento por el tema del fósforo y por el tema de vitaminas que tienen para el metabolismo cerebral. Ahí está, hay que ir conociendo más de nuestro cerebro, hay que ir seguramente erradicando algunas situaciones, pero sobre todo hay que cuidarlo, doctor. Y justamente vamos a ir al tema principal, que es una campaña que ustedes están desarrollando por esta Semana del Cerebro, que es importante. A veces vamos al dentista cada 6 meses, vamos al oculista para hacernos medir los lentes, pero nos olvidamos de otros órganos que son vitales para la existencia. Y fundamentales, sí. Esta semana, como es la Semana Mundial del Cerebro, el Hospital Arcoíris está desarrollando una campaña que va a durar esta semana de marzo, que consiste en una valoración por el especialista o neurólogo o neurocirujano del hospital, más un estudio tomográfico, un estudio imagenológico del cerebro. Esto es totalmente preventivo. Sin ningún síntoma yo podría ir a hacerme una valoración. Sí, podría ir, aunque en general invitamos a toda la gente que tenga dolor de cabeza. Ya. Todo paciente en la actualidad, digamos, que tiene episodios de cabeza repetitivos o que tiene un dolor de cabeza súper fuerte, tiene que tener un estudio imagenológico de base. Una tomografía que no nos muestra ninguna lesión, entonces uno como especialista, como médico, se puede quedar relativamente tranquilo, pero debería tener una tomografía de base. Ahora, adelante. Entonces, a eso nos enfocamos, digamos, ¿no? Porque ya hemos hecho varias campañas en cuanto a cefalea y a tomografías. Ya. Y en esas campañas hemos encontrado muchas lesiones que no eran evidentes, obviamente, en el examen clínico. Por ejemplo, tumores cerebrales en crecimiento, tumores pequeños, cisticercosis, que es relativamente frecuente en nuestro medio, tumores de hipófisis. Entonces, es una campaña que ha tenido mucho beneficio para los pacientes, porque no es lo mismo tratar una lesión que está comenzando a crecer, digamos, en el caso de un tumor, por ejemplo, o un tumor que ya está avanzado y que obviamente ya la cirugía puede tener sus riesgos, sus complicaciones y el paciente puede tener secuelas. Ahora, bien, doctor, esta campaña está abierta para todo público, pero ¿de qué edad es lo más recomendable que ya tengamos una conciencia justamente de cuidar nuestro cerebro con controles recurrentes? Yo diría que a partir de los 15 años. En el caso, por ejemplo, de la migraña puede iniciarse a partir de los 8, 9 años, la migraña. Entonces, esos niños que tienen el dolor de cabeza típico de migraña, igual deberían tener una tomografía de base. Entonces, uno ahí se queda relativamente tranquilo y ya va haciendo sus tratamientos en cuanto a la clínica que presente. Ahora, hablemos un poquito más específico de la migraña. Yo, por ejemplo, tengo un caso de migraña en la familia que nos contaba que en un principio solamente veía como unas estrellitas a los lados. Estos ya son sintomatología propia de la migraña. Sí. La migraña básicamente se debe al cambio de calibre de las arterias. Las arterias tienen un determinado calibre. Entonces, en la migraña, las arterias se hacen más pequeñas, se hacen más grandes. Entonces, ese cambio de calibre de las arterias es lo que genera toda la clínica típica de migraña. ¿Cuál es la forma de presentación clásica? El paciente o la paciente tiene un dolor hemicráneo.
le duele la mitad de la cabeza, que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, o puede ser alterno también. Un día le duele del lado derecho, otro día del lado izquierdo. Lo típico, que el dolor sea como un latido, cefalea de tipo pulsátil, asociada justamente a lo que tú decías, alteraciones visuales, lucecitas, fotopsias, alteraciones de sensibilidad, se adormecen las manos, se adormecen los pies, se adormece la cara, se acompaña casi siempre de náuseas, de vómitos, tiene tendencia familiar, por eso nosotros siempre que el paciente viene con estas características de dolor de cabeza, nosotros preguntamos, ¿y su familiar, su mamá, papá, hermanos? Hay pacientes que tienen jaqueca, migraña, parecido, entonces eso ya nos orienta al diagnóstico clínico de la migraña. Mire que nos ha dado muy buenos tips. Entonces, aquellos que tengan dolor de cabeza, que vean algunas lucecitas, que tengan parientes con migraña, pueden ir a esta campaña, aprovechar la situación, que seguramente los precios ya conocemos del Hospital Arcoíris van a estar accesibles al bolsillo de todos. Así es. Invitamos nuevamente a la población que pase al Hospital Arcoíris, va a tener la valoración por el especialista y una tomografía de cráneo simple a precios muy accesibles. Durante esta semana. Durante esta semana, que es la Semana Mundial del Cerebro. Semana Mundial del Cerebro, como ustedes han visto en la nota, entonces hemos aprendido mucho. Estamos celebrando los avances en cuanto a la evolución de la ciencia del cerebro también. Así es, porque hay muchos campos que explorar en el cerebro. Seguro. El cerebro es un órgano muy complejo que todavía sigue siendo investigado y hay mucho por hacer todavía. Por ejemplo, cómo mantener la integridad funcional de una neurona, evitar la demencia, evitar enfermedades degenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, por ejemplo. O lo último que se está investigando es la regeneración neuronal, cómo volver a hacer caminar a un paciente que está parapléjico, etc. Ahí está, tanto de qué hablar de verdad en materia de salud, más en esta Semana Mundial del Cerebro. Así que, doctor, felicidades seguramente por usted, parte de la investigación del cerebro y de aquellas personas que nos ayudan a cuidarlo. Y nosotros, los que ya estamos, me sentí tarde, doctor, a los 15 decía que hay que comenzar con esta situación. Entonces, es que hay dolor de cabeza, ¿no? Claro, yo ya tengo 30 y tantos, entonces ya tengo que comenzar también a pensar, me duelen las noches, duermo lo suficiente, tengo un pariente con migraña, entonces a sumarnos a cuidar el cerebro. Exactamente. Aprovechemos la campaña también. Pues. Aprovechemos la campaña. En el Hospital Arcoíris para hacer los estudios correspondientes. Ahí está. Le agradezco entonces. Nos ha acompañado el doctor Mirko Mantilla en esta oportunidad, neurocirujano, para hablarnos de la importancia de cuidar, prevenir y también cuando ya está enfermito, de cómo tratar el cerebro.